28, Mateo 15, 28. Reina Valera, por favor. Amén. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuántos dicen que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos? Amén. Él es un Dios poderoso y Él está aquí con nosotros, siempre está con nosotros. Le invito a que pueda tomar su lugar unos momentos más. Este tema le he puesto: grande es tu fe, basada en este texto que el Señor le está respondiendo a una mujer conocida como la Sirofenicia o la mujer cananea. Y el encabezado del texto, ahorita se los voy a dar, y dice: la fe de la mujer sirofenicia o la mujer cananea. Me gusta mucho la respuesta que Jesús le dio a esta mujer, porque dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en esa hora. Entonces, esta parte de la Biblia habla acerca de que Jesús, usted sabe, Jesús viajaba constantemente, pero donde Jesús pasaba algo ocurría. Donde Jesús pasaba, la situación de las personas tenían que cambiar sí o sí. ¿Por qué? Porque el mismo Rey de Reyes estaba pisando su tierra. Jesús llegaba con una palabra de bendición. Nada más que aquí en esta parte vamos a leer en un momento más. Hay una respuesta que tal vez va a sonar raro, tal vez van a decir: oh, pues Jesús sonó muy grosero en ese entonces, pero Jesús realmente lo que quería es probar la fe de esta mujer. Entonces la misma historia de esta mujer Sirofenicia está en Marcos 7 del 24 al 30, y también lo pueden encontrar en Mateo 15 del 21 al 28. No sé cuántas veces usted haya escuchado esto, o si no había escuchado acerca de esta mujer. Bueno, vamos a Marcos 7, 24 al 30. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie supiese que estaba ahí, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino, oyó de él y vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y que la hija estaba en la cama. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Lo que aquí me sorprende es que esta mujer no tuvo que llevar a su hija a Jesús. Esta mujer había escuchado, esta mujer específicamente la Biblia dice que no era una mujer judía. Era una mujer de aquella región de Tiro y de Sidón, que ahorita es conocido como el lugar del Líbano. En Israel, por aquellas tierras, Jesús estaba viajando, Jesús estaba haciendo milagros, pero aquí dice que Él no quería que nadie supiese que Él estaba en aquel lugar. Pero saben que cuando Dios llega a un lugar, siempre hay luz. Cuando Jesús llega a un lugar de oscuridad, cuando Jesús llega a un lugar donde no hay nada de solución, Dios trae soluciones. Entonces esta mujer había escuchado del Dios de los judíos, o había escuchado del Mesías, había escuchado de Jesús. En aquella región adoraban a una diosa, la diosa Cera. Esta diosa les prometía, aquella gente les prometía que iban a tener bendiciones, que iban a tener muchas cosas. Como hoy en día tal vez hemos escuchado de religiones, porque sabe que ser cristiano no es una religión, sino un estilo de vida, porque tenemos una relación con Dios.
Pero sabemos también que hay gente que engaña. La Biblia dice que el diablo solo vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, como ahora, en aquel tiempo también pasaba esto. En aquel tiempo creían que esa diosa les iba a traer sanidad. Pero me sorprende esta mujer, ¿por qué? Porque tal vez había intentado muchas cosas. Sí, tal vez no entendió la lectura. Aquí está diciendo que tenía una hija que estaba endemoniada. Usted sabe, estaba poseída por un demonio. Tal vez esa niña no dormía. Tal vez esa niña estaba aún sin bañarse. Pero aquí vemos a una mujer que se levanta en fe y dice, yo voy a pelear por mi hija. La Biblia dice que sus hijos son herencia de Jehová. Entonces, si usted es un padre o una madre, tiene que pelear por sus hijos. Tal vez yo aún no soy mamá, pero en mi aspecto, ¿no? En mí puedo interpretar esto como que tal vez hay algo en casa que no se ha resuelto. Tal vez en su casa no tiene hijos endemoniados, pero tal vez un vecino, algún papá o alguien. Pero hay algo que está dentro de su casa que quiere limitar a lo que Dios tiene para usted. Pero la Biblia dice que no hay nada más grande que nuestro Dios. Pero a veces no recibimos nada porque cerramos nuestra mente, cerramos nuestra fe. ¿Y por qué? Porque la Biblia es específica cuando dice, no se amolden al sistema de este mundo. Tal vez en aquella región ellos estaban acostumbrados a hablarle a una diosa, hablarle a una persona que decían que era la reina de ese lugar. Como ahora sí se les hace conocida esa frase, no es que es la reina de este lugar, sí, pero no tiene poder. Ellos adoraban, daban ofrendas y todo, pero esta mujer había escuchado que Jesús había llegado. La Biblia no especifica dónde exactamente estaba Jesús, pero Jesús estaba en un lugar, tal vez nada más iba de paso, pero Dios tenía un propósito al llegar y al pararse en ese lugar. Yo no sé cuánto tiempo esta mujer caminó. Yo no sé cuántas horas estuvo buscando a Jesús. Como decía la canción del principio, he venido por ti a tus brazos de amor. Ya sea en el Evangelio de Marcos o de Mateo, también hay otra parte donde especifica que la mujer se echó a los pies de Jesús. Una de las cosas que usted tiene que reconocer es quién es Dios. Es quién es Jesús para usted. Esta mujer había escuchado de quién era el maestro. Y desde el momento que dijo, bueno, he escuchado que aquel Mesías, aquel Jesús que está en Israel, solo con que pase hay sanidades. Tal vez había escuchado de la mujer de flujo de sangre. Tal vez había escuchado que Jesús había llegado a diferentes regiones, pero algo pasaba cuando el Señor estaba en ese lugar. A esa mujer no le importó tal vez que la gente religiosa o la gente que decía, pero nosotros tenemos otra creencia. A ella no le importó pensar, bueno, me van a juzgar. Ella dijo, me voy a parar porque creo ahora que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia dice que se postró y le rogaba. En la parte de la Biblia, en esta parte dice que gritaba y le decía, Señor, ten misericordia de mí. Señor, y en griego Señor significa amo. Ella estaba reconociendo quién era Dios. Y muchas veces usted no recibe ni un milagro. ¿Por qué? Porque hay gente que viene a la iglesia solo por un milagro, pero no viene a conocer al Dios de ese milagro, no quiere conocer quién es Dios. Muchas veces usted viene porque quiere un favor de Dios, pero no quiere al Dios de ese favor. Pero esa mujer, el punto número 1 es de que ella reconoció quién era. No solamente iba por la sanidad de su hija, sino ella iba para reconocer quién era Jesús. Porque la Biblia dice que la fama de Jesús se extendía y se extendía. Y si ahora Jesús es famoso y lo va a ser por siempre. Cuando Él estaba aquí en la tierra decía, no, es que hay un judío de aquel lado que da enseñanzas, pero no solo te enseña, sino que trae libertad, trae sanidad. Tal vez había escuchado esta mujer de que había liberado a un hombre lleno de demonios.
Y dijo, si ese hombre puede hacer tantas cosas, ¿qué no puede hacer por mi hija? Jesús le respondió que no venía a ese pueblo para ayudarlos, pero no es porque fuera malo, sino porque estaba probando la fe de esa mujer. La Biblia dice que le dijo, no es bueno quitarle el alimento de los hijos y dárselo a los perros. Si usted escucha esas palabras, usted y yo nos íbamos a molestar. No, pero yo no soy un perro, ¿no? Un chucho. Aquí en Chiapas, aquí en San Cris decimos chucho. Y tal vez usted se iba a molestar, ¿no? Pero le dice Jesús, por la forma en que tú respondes, la forma en que esa mujer escuchó esto, pero ella dijo, sí, Señor, yo entiendo que tú vienes a los judíos, pero aún los perros pueden comer de las migajas que caen de los amos. Y sabe, la palabra de Dios dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y que a los que lo hemos recibido, Él nos dio la propiedad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esa mujer había entendido que Jesús vino no solo a sanar a su hija, sino a darle libertad a ella. Esa mujer había entendido de que tal vez le habían dicho, no eres judía. Jesús solo sana a los judíos, pero sabe, la gracia de Dios siempre ha estado. Tal vez esta mujer no le importó acercarse a Él cuando los discípulos decían, ya córrela, porque está molestando, está fastidiosa. A veces dicen que las mujeres somos más lloronas y fastidiamos, pero eso es una ventaja. Tal vez no llegó el papá de la niña, pero solo se necesita una persona que tenga fe y que ignore a todo el ruido, a toda la basura que el enemigo quiera poner. Y reconocer quién es Dios. Entonces Jesús no le dijo esto porque fuera grosero. Jesús estaba probando su fe. Estaba viendo si no solamente lo quería porque necesitaba un milagro, sino que esa mujer fue insistente porque lo quería Él también. Y me sorprende que no llevaba a su hija. Yo creo que tal vez la tenía con lazos en la cama, porque ahí dice que estaba en su cama. Y Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Por eso este tema le he puesto, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque el Señor dice que a cada uno nos ha dado una medida de fe. Y muchas veces no sabemos qué medida de fe tenemos. Pero para darnos cuenta usted tiene que dar frutos, porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Esa mujer no solo escuchó, y desde el momento que escuchó dijo, yo creo que Jesús puede sanar a mi hija. Empezó a hacer obras. ¿Cuál fue su obra? Pararse de donde estaba, sentada. Tal vez estaba en su casa llorando, tal vez ya no encontraba solución, pero dijo, yo creo en ese Dios. Entonces se acercó a Él y dijo, me voy a parar y voy a ir a Jesús. Y yo creo que desde el momento que se paró y fue a buscar a Jesús, esta mujer ya tenía fe, porque no fue necesario que llevara a su hija. Nada más le insistió al Señor y el Señor le dijo, grande es tu fe. Y muchas veces en la Biblia, cuando usted puede leer todo lo que quiera de los evangelios, la Biblia, Jesús le dice a muchas personas, hombres de poca fe. Y que no hizo muchos milagros porque no tenían fe, pero encontró fe en esa mujer. En una mujer que no era judía. Usted y yo no somos judíos, pero somos hijos de Dios. Entonces la fe, esa fe que Dios nos da, esa fe que recibimos a través del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta mujer se puso violenta, esta mujer dijo, no me importa que se hagan a un lado los discípulos, yo voy a ir a Jesús. Y es lo que pasa hoy. Lo que el Señor quiere decirle es que no importa los obstáculos que pueda tener, la situación en casa tiene que cambiar. Es que, hermana, la Biblia dice que lleve a mis hijos obligados a la iglesia, sí, y a veces no quiere, pero hágale como lo hizo esta mujer. Busque a Dios, y la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Y Josué decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque con la boca se confiesa
para salvación. Entonces, usted tiene que confesar que sus hijos le pertenecen a Dios, que la situación que tiene en casa tiene que mejorar. A veces no vemos cosas al instante, porque igual en una parte aquí en la palabra, en este episodio que dice que fue la mujer llorando, al principio Jesús parecía ignorarla. A veces usted ora y parece que Jesús no está escuchando, que el Señor no está escuchando, pero Él está probando su fe. No, ¿para qué le oro a Dios si no me escucha? ¿Sabe? Por eso no recibe las respuestas. Porque como seres humanos nos desesperamos. Pero nuestra fe produce paciencia. Y en este proceso, ¿no? Yo me imagino a Jesús iba caminando y esta mujer, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame. Y el maestro no le hacía caso, aparentemente, pero él estaba escuchando. Porque a veces Dios no solo habla con palabras, sino en el silencio, porque necesitaba quietud. Y tal vez los discípulos, maestro, ya córrela. Pero es que Dios sabía en qué momento iba a actuar, porque necesitaba ver la fe de esta mujer. Tenía que enseñarle a sus discípulos que no se busca a Dios por las circunstancias que tengamos, sino porque lo amamos. Entonces, esa mujer llegó, le suplicó y le dijo, sana a mi hija. Y me puedo imaginar ahorita de que el Señor tenía en mente a esa niña. Y Dios tiene en mente el problema que usted tiene. Y Él va a traer solución, pero también quiere que crezca en la fe. No quiere que mengue. Una de las partes en la Biblia que me gusta repetir es cuando el Señor pregunta que si va a encontrar fe en la tierra. Pregunta, y cuando vuelva encontraré fe en la tierra. Y como les decía, si a cada uno de nosotros fue dada una medida de fe, ¿qué está haciendo usted con esa fe? No, pues nada más cuando vengo a la iglesia y levanto mis manos. Sabe, la fe tiene que actuar en todo tiempo. Si un cristiano no tiene fe, no es cristiano. Porque la Biblia dice que sin verlo hemos creído en Él. Entonces, usted no ve una solución ahora, pero recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si ya sea un problema económico, un problema familiar, para nuestro Dios no hay nada imposible. Si usted cree que Dios pudo sanar a esa niña, la Biblia no menciona su nombre. A la casa de Jairo sí el maestro fue y nada más le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y le dijo, levántate. Y hoy le dice a usted, levántate. Porque el problema tiene que quedar postrado, pero usted se tiene que levantar. El problema tiene que huir de su casa. Pero usted no va a huir porque tiene a un Dios todopoderoso que va de la mano con usted y lo está cuidando y lo está protegiendo. Y aquí es donde el momento más difícil, cuando ya sentimos que ya no hay solución, es porque Él quiere que veamos su gracia. Muchas veces, en mi caso, yo había tenido problemas de ansiedad y depresión. Y aclaro, era cuestión mía y era un proceso que yo estaba pasando. Y noches enteras diciéndole a Dios, Señor, sácame de esto, ¿no? ¿Y por qué a mí? Le decía a mi mamá, si yo voy a la iglesia, soy hija de pastores. Sí, pero Dios quería producir algo en mí. Y Dios quería producir algo en esa mujer. Esa niña había salido de esa mujer. Hay un sueño, hay un proyecto, hay un hijo que se está perdiendo, pero que Dios tiene el control, que Dios lo va a sacar de donde esté. Tal vez por años ella buscaba soluciones, pero realmente se encontró con Jesús. Y es lo que el maestro quiere, que usted se encuentre con Él. Que no solo se limite a venir a orar aquí a la iglesia, claro, ayuda y nos sirve en nuestra vida espiritual y nos llenamos de Él, sí. Pero estoy segura que cuando esa mujer regresó a su casa, también su mentalidad cambió, porque tenía una fe enorme en Jesús.
Tal vez dejó de adorar a esa diosa que le prometía cosas y no cumplía nada. No se aferre a una persona, déjenla en las manos de Dios. Tal vez esta mujer había llorado y decía, ay, es que mi hija, o tal vez había dicho, es lo único que tengo, pero no se ha dado cuenta que lo más grande que uno puede tener es tener al Dios Todopoderoso, que podría sanar a su hija y Dios puede traer sanidad a su casa. Hermana, pero es que ¿cómo le hago para tener fe? Pues lea la Biblia. Si usted no lee la Biblia, no le voy a decir, hermano, usted tiene que hacer eso y lo otro. No, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios nunca regresará vacía. Tal vez hay palabras huecas que gente ha soltado y no solamente yo vengo a decirle, ay, anímese hermanito. No, hermano, es que tiene que levantarse en el nombre del Señor y que esa fe de mentira se vaya y empiece a germinar en usted la fe verdadera. Que se dé cuenta que la fe que Dios ha puesto en usted no es obra de la magia. Es el poder de Dios que ha puesto en usted para lograr grandes cosas. La Biblia dice que si crees en mí, aunque estés muerto, seguirás viviendo. Que no tema a quien puede matar al cuerpo, pero sí quien puede matar el alma. Si Dios le ha dado esa autoridad y así como esa mujer tal vez ha estado buscando soluciones, ha llevado a sus hijos a psicólogos, tal vez le hace falta orar más. Esa mujer necesitó ser persistente. Esa mujer necesitó aferrarse a Jesús y no dejarlo ir, porque Jesús solo estaba de paso en ese lugar. Porque en el capítulo anterior o siguiendo esos capítulos dice que Jesús seguía haciendo milagros en muchos lugares, pero cuando Jesús esté ahí, porque hay un momento incluso en las predicaciones que puede ser 5 minutos para usted y 5 minutos para el hermano. Si usted no la cachó, pues qué mal, pero tiene que poner atención. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo sanidad. Porque Dios está trayendo libertad a su casa. Necesitamos, hermanos, que usted se pare y en la mañana todos sentimos la presencia de Dios, pero necesitamos sentirla constantemente. Les decía a los niños en la mañana, porque estaba compartiendo en la generación 11 a 15, que no, el Espíritu Santo no solo sentir un fuego, sino es toda su vida entera. Poner su vida en manos de Dios. Poner las soluciones en las manos de Dios. Yo entiendo, tal vez hay gente que a veces cuando cristianos decimos, es que para ellos no es nada imposible, es que a ti se te hace tanto fácil. No es cierto, hermano. La vida cristiana es difícil, pero me acuerdo que la palabra de Dios me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me acuerdo de que no es por vista, es por fe. No es por la situación que estoy pasando ahorita, sino lo que Dios ha dicho de nosotros. ¿Y cómo quiere conocer esa fe? ¿Y cómo quiere aumentar su fe? Le vuelvo a repetir, tiene que leer su Biblia. Hay muchísimos textos que hablan acerca de fe. Marcos 11:24 de la nueva versión internacional. Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Esto es la fe. Creer que lo que le pedimos a Dios se va a hacer, porque si usted viene, porque la actitud de esta mujer fue creer en Jesús. ¿Por qué? Porque si usted muchas veces viene a la iglesia y le dice, Señor, bueno, sí, ya adoramos, y en el momento de que se siente pedir, empieza a titubear, empieza a decir, bueno, Señor, te pido por esta enfermedad. Bueno, no sé si tú puedes. No, hermano, incluso cuando usted ore no puede decir, Señor, si tú puedes, porque para Él no hay nada imposible. Para usted sí, para mí sí. Podemos decir, a ver si puedo, pero a Dios no se le puede decir, Señor, a ver si puedes. ¿Por qué? Porque Dios todo lo puede. Quítese su oración de decir, bueno, Señor, si tú puedes, bendice al hermano. ¿Qué es eso? Dios puede bendecir su vida, hermano.
Porque cuando hablamos con Él es hablar con una persona. Y aquí dice que todo lo que pidamos en oración, creyéndolo, recibiremos. Cuando usted se presente delante de Dios, la Biblia dice que cuando vengamos a la iglesia y presentarnos delante de Dios o en su oración en casa, dice, tiene que creer a quien le está pidiendo. Señor, si tú puedes. No, sí. Obviamente si Dios quiere, si está en su voluntad y en su plan, es diferente pedirlo así, a decir si tú puedes. Porque no, tenemos que aumentar nuestra fe. El salmista David decía, me digo a mí mismo todos los días, confía en Dios. Porque el problema no es la demás personas, el problema somos nosotros que no queremos creer en lo que Él puede hacer con nosotros. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Tal vez está pidiendo un trabajo, tal vez está pidiendo por un viaje. Yo no sé cuál sea la necesidad, pero la fe es creer que sí va a pasar aunque todavía no haya pasado. Tal vez en los planes de Dios ya está, pero no lo está viendo ahorita. Pero tiene que creer. Creer que esta semana usted va a tener salud. Ya es que hermanita, si no me echo el gelecito. Hermano, es el gel y el cubrebocas, bueno, es para cuidarnos si quiere. Pero no hay cosa más efectiva o qué cosa, sino que la sangre de Cristo es la que nos cubre realmente de cualquier enfermedad. Segunda a los Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista. Yo no sé qué parte de su vida ahorita usted sienta, no, es que estoy fallando, hermana. Sí, hermano, vio el pecado que cometió, pero el Señor le dice, vives por fe y no por vista. Tal vez las circunstancias, tal vez lo que estás viviendo ahorita no se ve bien, pero eso no significa que tu futuro va a estar mal, sino que la Biblia dice que los planes que tiene para nosotros son mejores que los que nosotros tenemos. Que lo que Dios ha determinado para usted no lo va a determinar un hombre sino Dios. Juan 11:40. Juan 11:40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. ¿Sabe? Cada palabra que el maestro dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su casa? Sí, hermano, la gloria de Dios está en este lugar. Y cuando Jesús se ponía en un lugar y había sanidad, esa gente, incluso esa mujer que había recibido sanidad, se llevó esa gloria a su casa. Cuando llegó, la Biblia dice que encontró a su hija liberada. No sé qué tipo de demonios le estaba atormentando, pero esa niña estaba libre. Porque esa mujer creyó y vio la gloria de Dios. Y no sé por cuántos años, tal vez hasta que ella murió, siguió viendo la gloria de Dios. Porque reconoció quién era Jesús, que era su maestro, que era el único que podía traer salvación y vida eterna a su casa. A veces usted quiere, bueno, es que mi hijo no tiene fe, pero ¿usted qué está haciendo en casa? No sé si están haciendo su altar familiar, si están yendo a sus discipulados. Hermanos, es que eso es lo que aumenta también nuestra fe, es lo que alimenta nuestra fe. Los discípulos estaban con el Señor porque estaban aprendiendo, querían tener esa gloria de Dios. Aunque también muchas veces el Señor les dijo hombres de poca fe. Les regañaba porque quería que sus discípulos no fueran discípulos solo de palabra, cristianos solo de palabra, sino de hechos. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando en casa? ¿Está teniendo su tiempo de oración con sus hijos? ¿O llega a la iglesia y dice, no, ¿y viste la hermana, la pastora, cómo se viste? En vez de hablar de las bendiciones de Dios, ¿sabe qué pasa? De que aquí está la gloria de Dios y se derrama tan hermosamente, y llegando a su casa, no es que se acabe la gloria de Dios, es que usted se baja de esa gloria. ¿Por qué? ¿Se imagina si la actitud de esta mujer fuera, bueno, mi hija ya sanó, y ya llegando a su casa, no, si los discípulos, no, malos, que no me dejaban pasar?
¿Se imagina? La Biblia no dice que esta mujer llegó a reclamar a su casa ni empezó a decir, ay, es que esa gente ingrata que no me dejaba pasar. No, esa mujer vio la gloria de Dios y se deleitó en la gloria de Dios en su casa porque vio el milagro. Y Dios quiere que eso hagamos como iglesia, poder regresar a casa y poder seguir fomentando lo que nosotros estamos aprendiendo en este lugar. Hebreos 11:6, hay muchos textos, muchos textos que hablan acerca de la fe. La fe que tenemos que tener como cristianos. Si usted viene hoy aquí es porque tiene fe. Porque no vemos a Dios físicamente, pero lo podemos sentir a través de su espíritu. Hebreos 11:6 dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y usted esta tarde vino a buscar la presencia de Dios. Como esta mujer, sí hay problemas en casa, pero en el nombre de Jesús. Y ahí donde está le pido que levante su mano y pueda declarar en el nombre de Jesús. Señor, tú traes solución a cualquier problema en mi casa. En el nombre de Jesús, hoy trae solución a cualquier enfermedad. Y hoy le pedimos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús, que cualquier problema que esté sucediendo en casa va a tener solución. Y cualquier enfermedad también en el nombre de Jesús. Y lo creemos. Marcos 9:23. Una pregunta, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Porque al que cree, todo le es posible. Dele su fuerte ofrenda de palmas a Dios, porque nuestro Dios te hace hoy esta pregunta, ¿cómo que si puedes? La Biblia dice que cuando aceptamos a Jesús tenemos derecho de ser llamados hijos de Dios. Y los hijos de Dios se parecen al Padre. Y Jesús dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre Celestial. Esta mujer reconoció que Jesús era el único Dios verdadero. No era de un pueblo judío. Pero Jesús también vino al corazón de esa mujer. Iglesia necesita levantarse. Necesita entender que Jesús tiene muchas bendiciones para su vida. Pero también necesita detectar qué es lo que está tapando esas bendiciones. Y no es porque Dios no tenga poder, es por falta de fe. La Biblia dice que hay lugares donde Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad de la gente. Ya falta muy poco para terminar este año y tal vez como jóvenes pensamos que no hicimos nada. Porque nos enfocamos más en pensar que el estudio es todo, o que el problema ya lo es todo y no vamos a lograr nada. Tal vez flaqueamos, tal vez nos caemos, pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero 7 veces más Jehová lo levantará. Esa mujer llegó a los pies de Jesús y le reconoció. Se dio cuenta quién era. Yo me imagino los ojos de Jesús. ¿Sí me puedes poner las imágenes, por favor? Sus ojos de amor y de compasión. Tal vez la respuesta de sus labios era una respuesta que tal vez se ponían a pensar, no, o sea, ¿cómo le va a contestar así Jesús? No somos animales, pero Jesús estaba probando la fe de esa mujer. Me imagino a aquella mujer así, llorando. A una mujer triste por años, tal vez o meses llorando. No sé si era su única hija. Pero sabe que también yo siento que la respuesta de Jesús también está en sus ojos. Él tiene ojos de amor y de ternura. No sé qué problema trae hoy.
Pero la Biblia dice que Dios trae una bendición especial en las tardes. Esa mujer no era judía, esa mujer no tenía tal vez derecho para la gente a acercarse a Jesús, pero a ella no le importó. Tal vez los errores de usted piensa, ya no me marcaron. Pero al Señor no le importa eso, Él puede levantar su casa. Tal vez hace años cometieron errores, pero Dios dijo que Él vino a restaurar la casa, a restaurar. Cuando también habla acerca de restaurar el tabernáculo de David, usted fue creado para adorar a Dios. Y Dios va a restaurar su vida, y Dios va a restaurar a su familia. Y Dios va a hacer cosas grandes. La Biblia dice que le clamemos. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no sé por qué está orando, por qué está clamando, si se siente como esta mujer. Tal vez se ha sentido incluso ajeno a veces a Dios. Pero recuerde que la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para el oportuno socorro y reconocer, sí, nuestros pecados. Esa mujer reconoció quién era Jesús, pero también reconoció que no era judía. Eso que nos quiere dar a entender nosotros, que tenemos que reconocer en qué situación estamos. Y reconocer que el único que tiene la solución en nuestra vida se llama Cristo Jesús. Trae salvación a nuestra vida, pero también trae libertad. Y trajo gozo a esa mujer. Porque le digo, tal vez yo no soy mamá, pero cuando yo estaba en mi tiempo de crisis o tiempo de depresión y lloraba, yo miraba muchas veces a mi mamá llorar por mí. Y miraba a mi mamá que se levantaba y lloraba por mí. Y no necesita mamá o papá bajar la guardia por su casa. Porque sus hijos miran todo lo que está pasando. Y a veces piensan que hasta los más chicos no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta. ¿Por qué les digo eso? Porque me toca ministrar a muchos de sus hijos. Y cuando digo, y tal vez hay problemas en casa y veo la carita de ellos. Pero también creo que el Señor trae amor. La Biblia dice que Él vino a reconciliar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y dice que si su pueblo se humilla, Él va a traer sanidad, va a traer perdón. Pero necesitan papás orar por su casa, levantarse en fe y declarar como esa mujer, no te suelto, Jesús, hasta que me sanes. Pero que el Señor se dé cuenta que no lo busca por un interés, sino porque quiere saber quién es Él. Y ahí donde está, le invito a que se ponga de pie. Y esta tarde puede reconocer nuevamente a Jesús. Que Él está ahí, que Él está pasando. Jesús está pasando. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada vez que se levanta el sol. Jesús está pasando en su casa. El texto de Apocalipsis, ahí en Apocalipsis cuando dice que está tocando a la puerta, le está tocando a su corazón. Está viendo la dureza que hay en su corazón. Y a causa de muchos de ustedes han dejado que sus hijos tengan raíces de amargura. Pero hoy Dios te dice, quiero restaurar tu casa. Pero reconoce en dónde estás fallando. Sí, yo entiendo que nadie les enseña a ser padres, ni nadie nos enseña a ser hijos, pero somos un equipo. Porque quiero restaurar esos corazones. Así está diciendo el Señor. Porque el corazón puede ser engañoso, pero también la Biblia me recuerda
que le debo de entregar mi corazón para que sea escudriñado por Dios. Pónganse en el lugar de esa mujer. No importa si es un varón, ponte en el lugar de esa mujer. Ponte en el lugar de esa mujer y tal vez no tienes hijos, eres soltero, pero hay un problema con el cual estás luchando. Puede ser pornografía, puede ser con el robo, pero hoy entrégale todo a Dios. Y si eres un padre, ya deja de inyectarle a tus hijos pensamientos de pobreza, porque la Biblia dice que Él se hizo pobre para que fuéramos ricos. Y dice el Señor que Él anhela que seamos prosperados como prospera nuestra alma. Pero si nuestra alma no está prosperada, si estamos heridos, Él lo puede restaurar. Detecte dónde está esa falla que no ha reconocido. La mujer reconoció qué necesidad había en su casa. Esta mujer cananea se dio cuenta de que necesitaba a Jesús. Porque aunque no lo vea, Él está orando.